Ahora sí. Entonces, ¿qué es el metabolismo? ¿Por qué es tan importante que nosotros conozcamos todas estas generalidades para entenderle después al resto de las vías? El metabolismo van a ser todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo, ¿ok? Es decir, vamos, todo a partir de glucólisis, todo a partir de respiración celular, todos esos movimientos de reacciones que están ocurriendo en nuestro cuerpo es metabolismo, ¿ok? Vamos a convertir nutrientes en componentes celulares, por ejemplo, las proteínas las vamos a ingerir y las vamos a convertir en una membrana, las vamos a convertir en material genético, como el que ya vimos. En el caso de la glucosa, por ejemplo, vamos a ingerir carbohidratos y los vamos a convertir en ribosas, que también van a formar parte del ADN. Entonces, los nutrientes que estamos consumiendo los vamos a convertir en componentes celulares. Yo sé que nunca, ustedes nunca van a estar felices de estar en un final, sin embargo, creo que es un gran momento para repasar porque ya podemos dar ejemplos al respecto y ustedes ya les están, ya le están entendiendo. Entonces es una forma diferente de ir aprendiendo bioquímica o de ir repasándola, ¿ok? Así como nosotros podemos ingerir estos nutrientes y convertirlos en componentes celulares, también podemos formarlos, también podemos convertirlos. Como si se acuerdan, en la gluconeogénesis estamos formando glucosa a partir de otros componentes que no son necesariamente carbohidratos. Entonces, por ejemplo, a partir de glicerol, a partir de lactato, a partir de proteínas, podemos formar glucosa. Es decir, también en el metabolismo podemos formar macronutrientes. Podemos sintetizar y podemos degradar biomoléculas. Tenemos dos formas tenemos dos formas de clasificar al metabolismo. Tenemos al anabolismo y al catabolismo. Acuérdense, ana crea, cata destruye. El anabolismo van a ser todas estas vías donde a partir de moléculas un poco más simples vamos a generar moléculas más complejas. Por ejemplo, la glucogénesis. ¿Alguien se acuerda qué hace la glucogénesis? Es la creación de glucógeno. Ok, va a sintetizar glucógeno. Entonces, no sé quién me contestó, pero ¿cuáles serían las moléculas como un poco más sencillas con las que lo vamos a elaborar? ¿A partir de qué generamos glucógeno? Si no me recuerdo, era a partir de glucosa. Perfecto. Usamos glucosa, mezclamos un montón de biomoléculas de glucosa. Entonces, estas son nuestras moléculas más simples y las convertimos en glucosa. ¿Ok? Otra cosa, chicos. Como aquí no estoy escribiendo, como siento que no hay tanta interacción, voy a estar preguntándoles un chorro de cosas y necesito que las vayan respondiendo para que podamos ir repasando. No importa si se equivocan, el chiste es que vayamos resolviendo todas las dudas posibles. Luego, tenemos el catabolismo. Ana crea, cata destruye. El catabolismo van a ser aquellas vías donde estamos degradando, donde a partir de moléculas más grandes estamos convirtiendo moléculas más pequeñitas. Un ejemplo es la glucólisis. ¿Alguien se acuerda cuál sería la molécula compleja a partir de la cual utilizamos glucólisis? Bueno, a partir de la cual empieza la glucólisis. La glucosa. Perfecto. ¿Y cuáles serían los productos? ¿Cuáles serían las moléculas más pequeñitas que logramos? ¿Se acuerdan? La glucosa la empezamos a romper, romper, romper. ¿Y qué nos da al final? Piruvato, me parece, ¿no? Perfecto, piruvato. Así es como la glucogénesis es una vía anabólica y la glucólisis una vía catabólica. A ver, por ejemplo, con lípidos. ¿Alguien se acuerda de alguna vía anabólica de los lípidos? Es una vía que sintetice algo. Spoiler empieza con B. La beta reducción. Perfecto. ¿Y cuál sería el símil de la beta reducción, pero para el catabolismo? Vas bien, vas bien. ¿Alguien se acuerda? La beta reducción es la síntesis de ácidos grasos. ¿Se acuerdan cómo se le llama la degradación de ácidos grasos? Beta oxidación. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya conocemos que tenemos vías anabólicas y también tenemos vías catabólicas. ¿Qué más pasa? Hay algunas vías que son anfibólicas, es decir, van a tener una porción donde sintetizan y una porción donde degradan. ¿Cuál es el ejemplo clásico, clásico, clásico? El ciclo de Krebs, ¿ok? El ciclo de Krebs y también el ciclo de la urea son ambas vías anfibólicas, ¿ok? Tienen una porción donde sintetizan y otra porción donde degradan. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros estudiamos a partir del conocimiento del metabolismo, a partir del conocimiento de las vías, a partir de todo esto? Vamos a ver que los carbohidratos
van a moverse a su forma más simple, que son los monosacáridos, los lípidos a los ácidos grasos y las proteínas a aminoácidos. ¿Todo esto para qué? Normalmente para conseguir ATP, ¿ok? Tenemos el sustrato se divide en metabolitos y al final nos dan productos. Em, ok, otro concepto importante. ¿Qué es un metabolito de encrucijada? Un metabolito de encrucijada va a ser una pequeña porción, una molécula sencilla, de estos que están intermediarios, que pueden estar entre varias vías metabólicas. Un ejemplo, vaya, es el piruvato. El piruvato viene de la glucólisis, por ahí lo mencionaron, es más, creo que aquí ni lo puse, pero el piruvato viene de la glucólisis y de la glucólisis pasa a ser acetil-CoA. Si nosotros necesitamos generar glucosa a partir del piruvato, también se puede convertir en lactato. Dependiendo de la situación, también puede entrar como oxaloacetato y en algunos casos puede convertirse en etanol o en aminoácidos. El piruvato es una molécula compleja en donde van a converger varias vías. A esto se le llama metabolito de encrucijada, ¿ok? Ahora, este esquemita que yo les puse igual 87 veces durante el curso. ¿Qué es el ATP? El ATP nosotros lo conocemos como la molécula energética. Sin embargo, esta molécula energética no es como tal una moneda que cambias por energía. ¿Alguien se acuerda solamente viendo esta imagen dónde está almacenada la energía en el ATP? Entre los fosfatos, y cuando se rompen liberan la energía. Perfecto. La energía, aquí tenemos a nuestra molécula de ATP, que es una adenina con sus tres fosfatos unidos. La energía no es toda la molécula y tampoco está contenida en toda la molécula. La energía va a estar contenida en estos enlaces. Por lo tanto, cuando nuestro ATP se rompe, dona un fosfato y esta energía es la que es donada, esta energía es la que es liberada. Cuando nosotros hablamos de que el ATP es nuestra moneda de cambio, no es que también, o sea, es nuestra molécula energética, no es que toda la adenina y todos los fosfatos sean energía. La energía está almacenada aquí. ¿Alguna duda con estas generalidades hasta acá? No, Ok, No, todo bien. perfecto. Entonces, ¿cómo obtenemos energía? La energía es cíclica, ¿ok? La energía, por ahí, espero que lo hayan visto en bloque uno, se los puse en la presentación. La energía, la materia, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esta energía que yo estoy usando para mover mis brazos viene porque yo ya la ingerí del alimento. El alimento, las frutas, las verduras, obtienen esa energía de energía lumínica, ¿ok? La energía va cambiando de forma, pero no cambia, pero no se crea de nuevo, ¿ok? No es sintetizada desde cero. La energía se va moviendo. El sol alimentó a las plantitas, a las florecitas, a los frutos. Esa lo ingerimos nosotros y nosotros sintetizamos ATP. Por cada gramo de glucosa que nosotros sintetizamos, nos da 4 kilocalorías. Por cada gramo de lípidos de grasa, esto nos da 9 kilocalorías. Por cada gramo de proteínas que nosotros ingerimos, nos aportan 4 kilocalorías. Ahora, ustedes díganme cuál es la fuente de energía primaria, cuál es la fuente de energía que siempre vamos a elegir usar primero. la glucosa, bueno, glucógeno. Pero, glucosa. Glucógeno también, pero vamos a empezar por glucosa. Muy bien, glucosa. Ok, si por ejemplo la glucosa y las proteínas nos aportan lo mismo de energía, ¿por qué preferimos usar glucosa antes que proteínas? Porque la glucosa es más rápida. Ok, obtener glucosa es mucho más rápida. Es mucho más rápido hacer toda esta vía de glucosa, glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, o luego liberar glucógeno. Es mucho más sencillo romper glucosas que romper proteínas. En el caso de los lípidos nos dan muchas más calorías. Sin embargo, la inversión es muy fuerte y no es tan efectiva. Por lo tanto, nuestra primer fuente de energía es la glucosa, la segunda son los lípidos y la tercera son las proteínas. Y si se fijan, así es como está elaborado su temario. Empezamos viendo todo glucosa, luego todo lípidos y terminamos enfatizando en el metabolismo de las proteínas. Em, hay, sí, aquí está. Hay dos tipos de regulación de todas las vías. Bueno, hay un chorro, pero aquí nos importan dos.
Una es la disponibilidad de sustrato y luego es la regulación por factores de crecimiento. ¿A qué se refiere esto? Por disponibilidad de sustrato. En el caso de la glucólisis, cuando pasamos de glucólisis a moléculas de piruvato, la vía todo el tiempo va a estar trabajando. La única forma en que la vía se pare es cuando no tenemos sustrato. Si estamos hablando de una fábrica, de unas máquinas, claramente no va a haber producto si nosotros no tenemos materia, ¿ok? Entonces, esa es la regulación por disponibilidad de sustrato. De glucosa a glucosa 6-fosfato, la enzima exocinasa solamente va a poder actuar si tenemos glucosa. Si no hay glucosa, no va a haber enzima. Por otro lado, tenemos, miren, acá tengo otro, la regulación alostérica por algún intermediario. ¿Qué quiere decir esto? En otro de los pasos de la glucólisis, que es ya en las triosas, cuando pasamos de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, la enzima que actúa es la fosfofructosinasa 1. Antes que nada, alguien dígame cuál es la diferencia molecular entre la fructosa 6-fosfato y la fructosa 1,6-bifosfato. Viendo su nombre, ¿qué es lo que cambia de aquí para acá? Que una tiene solo un fosfato y la otra tiene dos. Perfecto. ¿Y la que tiene dos, dónde tiene esos fosfatos? En el carbono 1 y 6. Perfecto. Estas preguntas así muy sencillas son importantes porque les digo, muchas preguntas pueden salir así. Ok, entonces, la fosfofructosinasa 1, a su vez, va a ser regulada por otros elementos. La fosfofructosinasa 1 no le importa si tenemos fructosa 6-fosfato, si no tenemos, no le importa lo de acá. A ella lo que le importa son los elementos que la van a regular. Si nosotros ya tenemos mucho ATP, eso quiere decir que tenemos suficiente energía. Si tenemos suficiente energía, vamos a mandarle, o sea, la señal a la enzima de que no es necesario que sigamos haciendo glucólisis. No es necesario porque ya tenemos energía. Por lo tanto, el ATP va a inhibir a la fosfofructosinasa 1. En cambio, si nosotros tenemos AMP elevado, eso le indica a nuestra enzima que ya estamos gastando nuestra energía. Nuestro ATP, que era algo así, nos indica que hay energía. Si nosotros ya gastamos estos dos enlaces y solo tenemos AMP, que es adenina con un solo fosfato, esto nos indica que ya gastamos energía. Por lo tanto, le vamos a avisar a la fosfofructosinasa 1 que necesitamos que siga trabajando, ¿ok? A esta regulación se le llama regulación alostérica, es decir, la enzima es regulada por otro elemento individual. Ahora, también tenemos la regulación por factores de crecimiento o por hormonas, que esta es la más común. Normalmente nosotros nos aprendemos las tres regulaciones. Aprendemos cómo se regula cada enzima. Esta me parece que es un poco evidente. Y aprendemos esto de las hormonas, ¿ok? ¿Cuáles son las dos hormonas más importantes para nosotros? Para hacer la insulina y el glucagón. Aquí ya se los puse, pero la insulina la vamos a sintetizar nosotros durante el postprandio, es decir, cuando acabamos de comer. Cuando acabamos de cuando acabamos de comer, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que toda esta energía que tenemos que está llegando, la tenemos que utilizar. Tenemos que utilizarla y lo que no vayamos a usar, tenemos que almacenarlo, ¿ok? La insulina va a promover que nosotros utilicemos esta energía y que almacenemos el resto, ¿ok? Entonces, ¿cómo la usamos? Meramente por el uso de ATP, glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones. ¿Y de qué forma nosotros almacenamos la glucosa, por ejemplo? Sé que lo saben porque por ahí me lo dijeron hace rato. ¿Se acuerdan de qué forma almacenamos nosotros la glucosa cuando empiezas a sobrarnos? En glucógeno. Glucógeno. Perfecto. Entonces, nosotros acabamos de comer y en nuestro torrente sanguíneo hay demasiada glucosa. Lo primero que vamos a hacer es generar ATP, es decir, es usar esta energía. Ya que cumplimos con este ATP que necesitábamos, lo segundo que vamos a hacer es guardarla como glucógeno. Esto va por ahí para quienes tienen bloque 3, no importa, lo vamos a seguir repasando. ¿Cuál va a ser qué es lo tercero que vamos a hacer? Ya que ya gastamos energía, ya almacenamos en nuestro primer cajón. Lo tercero que vamos a hacer es almacenarlo en ácidos grasos. Eso lo veremos ya después en bloque 3. Pero ¿para qué es necesario que hagamos todo esto? Para disminuir la glucosa en sangre. ¿Ok? Si se acuerdan, la glucosa no puede haber demasiada glucosa en torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tendríamos un estado hiperosmolar.
¿Qué pasa si tenemos un estado hiperosmolar? Nuestros eritrocitos sufrirían y podrían entrar en crenación. Por lo tanto, la insulina se encarga de que no haya tanta glucosa en torrente sanguíneo y que esta glucosa pueda irse a guardar a los lugares que necesitamos. Dígase glucógeno, dígase ácidos grasos, dígase ATP, pero necesitamos sacarla de torrente sanguíneo. Ese es el objetivo de la glucosa. Por otro lado, tenemos al glucagón. Ay, no sé por qué le puse acento, ya no es correcto. Pero el glucagón normalmente se va a sintetizar en los tiempos de ayuno. El glucagón va a hacer exactamente lo contrario. Acá la insulina nos decía que usáramos la energía que iba llegando. El glucagón nos va a decir que saquemos la energía que habíamos guardado. El glucagón nos va a dar la señal de que tenemos hambre, de que aquí en torrente sanguíneo no hay tanta glucosa como debería. Y si no hay tanta glucosa es que nos estamos quedando sin energía. Entonces tenemos que sacar glucosa de otro lado y meterla para acá para poder usar esa energía. ¿Alguien se acuerda dónde se almacena el glucógeno? ¿No era en el hígado? Ok, el hígado es uno y el otro. ¿En el músculo? Perfecto. Entonces lo que va a hacer el glucagón es sacar el glucógeno, tanto, ay, perdónenme, no sé dibujar. Tanto del hígado como del músculo, va a sacar esa reserva que teníamos y la va a meter a torrente sanguíneo para que la podamos usar como ATP. Insulina, ¿qué hacía? Insulina guardaba la energía, glucagón va a sacar la energía. ¿Cuál es su objetivo? Aumentar la glucosa en sangre cuando estamos en ayuno. ¿Alguna duda con este tipo de regulación? No. Perfecto. ¿Nadie seguros? Bueno. Todo bien. Va, perfecto. Me encanta que estén participando tanto porque así siento que nos vamos entendiendo mejor. Ok, entonces pasamos a la señalización hormonal, que es el primer tema que ustedes eligieron, ¿ok? Este tema la verdad es muy importante, me agrada y creo que tenerlo bien en mente les va a ayudar, o sea, tenerlo bien entendido les va a ayudar no nada más para sus finales, también para el resto de sus materias. Entonces, ¿qué es la señalización hormonal? Todas estas hormonas que mencionamos como insulina, glucagón, las que seguramente ya vieron en esto, adrenalina, cortisol, todas esas hormonas van a llegar a la célula y van a actuar de cierta forma. Sin embargo, dependiendo si la hormona es hidrofílica o si la hormona es liposoluble, espérame, es hidrofílica o tipo soluble, va a depender cómo actúa dentro de la célula. Las hidrofílicas no pueden atravesar la membrana. Como no pueden atravesar la membrana, lo que van a hacer las hidrofílicas es actuar por medio de receptores de membrana. En cambio, las lipofílicas, las liposolubles, sí van a poder atravesar la membrana y actuar ya sea en núcleo o en citosol. ¿Ok? ¿Cuál es la principal diferencia? Las hidrosolubles no atraviesan la membrana, usan receptores, vaya, de membrana externos, y las liposolubles, como sí la pueden atravesar, van a actuar en núcleo y en citosol. ¿Esto se entiende bien? Sí. Ok. Ok, respecto a la señalización, hablando de bioseñalización, cuando hablamos de bioseñalización, estamos hablando de el intercambio de información entre las células. Es decir, célula uno le va a mandar una señal a célula 2, pero va a tener que pasar por una serie de pasos para que esta información llegue. Estos pasos o estos elementos intermediarios van a ser cuatro. Van a ser el secretor, la forma de difundirse o de unirse al receptor, es decir, nos van a decir si nuestra hormona puede atravesar la membrana o si va a actuar desde afuera. La transducción de la señal, es decir, nos van a decir si nuestra hormona se va a pegar directamente con su objetivo final o si van a mandar un chisme por medio de cascada de señalizaciones. Y la respuesta, que es como tal el objetivo que necesitamos, ¿ok? ¿Cuáles van a ser los receptores de membrana que nosotros tenemos? Es decir, los receptores que van a usar las hormonas hidrosolubles. Van a ser tres sobre todo. Los primeros son los receptores acoplados a proteína G, que es el ejemplo que vamos a ver, donde aquí está el receptor y tiene una proteína G añadida. Las enzimas receptoras, que son como tal, las enzimas también son un tipo de receptor y también es un tipo de bioseñalización. Si aquí hubiera, por ejemplo, una enzima, va a llegar el mensaje, se lo dice a la enzima y la enzima hace lo que tenga que hacer. Las enzimas también son receptores. Entonces, receptores acoplados a proteína G, enzimas receptores o canales iónicos.
Hay algunos receptores de membrana que van a sensar la cantidad de iones de torrente sanguíneo y a partir de esa cantidad de iones va a mandar una señal. Estos van a ser los receptores de membrana. ¿Cuándo vamos a utilizar estos receptores de membrana? Cuando nuestras moléculas sean hidrofílicas, es decir, cuando no puedan atravesar la membrana celular. ¿Cuál es la ventaja? Y esta seguramente va a ser pregunta. ¿Cuál es la ventaja de la respuesta de las hormonas hidrofílicas o de los receptores de membrana? Que su respuesta va a ser muchísimo más rápido. Acuérdense, ¿por qué va a ser más rápido? Porque el chisme corre rápido. El chisme, que es esta cascada de señalización, va a correr súper rápido a diferencia de los receptores intracelulares, donde la hormona tiene que entrar, tiene que atravesar toda la membrana y va a llegar hasta su receptor. Aquí la respuesta suele ser más lenta. Apréndanselo como el chisme corre más rápido y entonces el chisme corre por cascada de señalización. Entonces, ¿cuáles son los tipos de receptores intracelulares que hay? Van a ser receptores nucleares o citosólicos, que como su nombre lo dice, aquí tenemos nuestra célula, nuestra hormona sí puede atravesar la membrana y se va a encontrar con su receptor, ya sea aquí en el núcleo o aquí en el citosol, dependiendo de la necesidad, ¿ok? Receptores intracelulares pueden ser o nucleares o citosólicos. ¿Cuándo vamos a necesitar estos receptores? Cuando las moléculas sean hidrófobas o apolares, es decir, cuando las moléculas sí puedan atravesar la membrana. ¿Cuál es la desventaja en este caso? Que la respuesta es mucho más lenta porque nuestra hormona tiene que viajar un chorro y llegar a su objetivo, pero es mucho más lento el asunto. ¿Se entendió hasta aquí, hasta donde vamos todo lo que he dicho? Por ahí si digo alguna palabra que no entiendan, no importa, prefiero que me digan. ¿Hay algo que no se haya entendido? No. Todo bien, doctora. Ok. Entonces, vamos a dar un ejemplo de hormonas hidrosolubles. ¿Cuáles son las hormonas hidrosolubles que nosotros conocemos? La adrenalina, por ejemplo, la insulina, el glucagón, todas estas van a ser hormonas hidrosolubles. ¿Qué quiere decir? Que no van a poder atravesar la membrana. El ejemplo que yo les puse acá es el de la adrenalina. Si se acuerdan, yo les dije que teníamos un receptor, una unión al receptor, una transducción de señal y una respuesta. ¿Quién va a secretar la adrenalina? La glándula suprarrenal. ¿Cómo se va a unir a su receptor? Se va a unir a su receptor que se llama receptor beta adrenérgico. ¿Cómo va a transducir la señal? Va a transducirse la señal por medio de una proteína G que va a establecer una cascada de señalización. ¿Cuál va a ser la respuesta? Generar glucosa libre, pero vamos a ver cómo lo hace. La adrenalina, después de ser sintetizada, va a buscar en la célula a su receptor. Aquí tenemos a su receptor, que es el receptor beta adrenérgico. Este receptor beta adrenérgico va a llamarse receptor acoplado a proteína G. Aquí va a haber una proteína llamada proteína G que va a tener tres subunidades, subunidad alfa, beta y gamma. Dentro de la subunidad alfa va a tener pegado una molécula de GDP. ¿Qué es GDP? Es una guanina con sus dos fosfatos. Esta molécula de GDP, cuando recibe a la hormona, cuando recibe que esta hormona ya se unió al receptor, se va a liberar, ¿ok? Se va a disociar de su receptor y se va a intercambiar por un GTP. Una vez que el GDP, acoplado a su porción alfa, se libera, va a liberar el GDP y lo va a cambiar por un GTP. Esta proteína G, la porción alfa asociada a su GTP, se va a unir al siguiente receptor. Este otro receptor va a ser una proteína llamada adenilciclasa o adenilato ciclasa. Una vez que se une aquí, la adenilato ciclasa se va a activar y entonces va a llegar con su segundo mensajero. El AMP es lo que normalmente se conoce como segundo mensajero. La adenilato ciclasa va a recibir la señal, es decir, va a ir recibiendo el chisme que vamos mandando desde acá y va a encontrarse con un ATP. ¿Qué le va a hacer al ATP? Va a modificar el ATP, va a romper sus enlaces y lo va a convertir en AMP cíclico. Les pueden hacer una pregunta y creo que se los puse en algún quiz. ¿Cuál de estas moléculas es llamado un segundo mensajero? El AMP cíclico, ¿ok? Aquí estamos formando un segundo mensajero. El AMP cíclico, como les dije hace rato, el AE o el AMP, son señalizaciones de que necesitamos energía o de que ya nos la estamos gastando. ¿Cuándo sintetizamos adrenalina? Alguien dígame una situación donde se sintetice adrenalina.
pues en algún caso de huida o de escape. Perfecto. Muy bien. Cuando nos está persiguiendo un perro o cuando estamos en un examen o cuando estamos huyendo de algo, La vamos. leche. Déjenme. Ok. O bueno, cuando tenemos nosotros que huir, vamos a sintetizar adrenalina. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos está persiguiendo un perro? Siempre les pongo ese ejemplo. O si estamos haciendo mucho ejercicio. Necesitamos que haya energía disponible ya. No mañana, no en 10 minutos, necesitamos energía ya. Entonces, toda esta cascada va a hacer que el AMP cíclico se eleve. Como les dije hace rato, el AMP cíclico va a ser una señalización de que necesitamos energía. Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí tenemos la PK, que es una enzima que ya conocemos. La PK va a estar en su forma inactiva. La PK, a la hora de encontrarse con AMP cíclico, se va a despertar, va a entrar en su forma activa y entonces va a activar aquellas vías que nos den glucosa. En este caso, la glucogenólisis. La PK va a recibir la señal de que necesitamos energía y entonces va a activar a la glucogenólisis. ¿Qué hace la glucogenólisis? Degradar el glucógeno para nosotros lograr tener glucosa libre. Es así como nosotros a partir de que estamos haciendo ejercicio o estamos en algún examen o estamos estresados, recibimos adrenalina, hace todo este chisme muy rápido y logramos tener glucosa libre. ¿Se entendió bien esto de las hormonas hidrosolubles? Espero que sí. Y entonces pasamos al ejemplo de una hormona liposoluble. ¿Cuál es un ejemplo de una hormona liposoluble? El cortisol. El cortisol también va a ser una hormona del estrés, pero va a ser cíclica. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos picos de cortisol a lo largo del día. Si nosotros aquí tenemos, por ejemplo, una escala de cuánto cortisol tenemos y las horas del día, nosotros más o menos a las 6 de la mañana vamos a tener un pico de cortisol más alto. A lo largo del día, este pico de cortisol va a ir bajando y lo ideal es que en la noche sea nuestro punto de cortisol más bajo, ¿ok? Esto ya como dato, normalmente es fisiológico hacer ejercicio en la mañana. ¿Por qué? Porque es donde tenemos nuestro punto de cortisol más alto. Después va bajando el día y en la noche tenemos el punto de cortisol más bajo para irnos a dormir, ¿ok? Este cortisol, ya que es fisiológico, ya que es necesario, pero también puede estar sintetizado en momentos de estrés, va a ser sintetizado por la glándula renal. ¿Quién va a ser su secretor? La glándula renal. El cortisol va a ser una. ¿Se acuerdan de dónde? ¿Se acuerdan quién es de dónde viene el cortisol? ¿De qué elemento que nosotros conocemos se puede sintetizar el colesterol? Carbohidratos, proteínas o lípidos. ¿Se acuerdan de dónde viene? Bueno. Ok, solo confírmenme que me están escuchando. Y yo les digo. ¿Puedes repetir la pregunta, Sí, lo por favor? escuchamos. Sí, claro, claro. ¿Se acuerdan quién es el precursor del cortisol? Hay un elemento que nosotros necesitamos sí o sí para sintetizar cortisol, que también está junto con los estrógenos, bueno, más que nada junto con los estrógenos, cortisol, ¿se acuerdan? Bueno, no importa. El cortisol es una hormona que viene del colesterol, ¿ok? Si se acuerdan, el colesterol, dentro de sus múltiples funciones, tiene también la síntesis de hormonas. El colesterol va a ser quien sintetice al cortisol. El cortisol, al venir de esta naturaleza, de una naturaleza tan lipofílica, sí puede atravesar sin problemas la membrana celular. Por lo tanto, su receptor va a ser intracelular. Va a tener un receptor, en el caso del cortisol, un receptor citosólico que después va a mudarse al núcleo. Entonces, secretor, la glándula suprarrenal. Su receptor va a ser nuclear y va a mandar el chisme, va a mandar la información por medio de factores de transcripción. Es decir, como ya tuvimos nosotros bloque 4, el cortisol va a llegar hasta el núcleo y aquí le va a decir a nuestro material genético cómo cambiar la situación que estamos viviendo. ¿Cuál va a ser la respuesta? La expresión génica.
Vamos a ver bien el ejemplo. Llega el cortisol, puede transportarse por la membrana por medio de transporte pasivo, se encuentra con su receptor en el citosol y entonces se muda al núcleo para actuar como factor de transcripción. ¿Cuál va a ser la finalidad? Aumentar genes inflamatorios para adaptarnos al estrés. Como que, bueno, esto ya es un poco más inmunólogo, pero cuando nosotros estamos enfermos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés. Entonces se eleva el cortisol. Se eleva el cortisol y entonces sintetizamos nosotros citocinas que van a aumentar la inflamación. Aumentan la inflamación, pero al mismo tiempo esta inflamación va a actuar contra los bichitos que nos están enfermando. Entonces, así es como funciona el sistema inmune. Sistema inmune manda cortisol, el cortisol hace toda esta reacción y entonces aumentamos los genes inflamatorios. La inflamación va a ser un método efectivo contra los bichitos. Para esto nos sirve el cortisol. ¿Alguna duda con esto? No. Ok, acá yo les había puesto un esquemita en el apunte, pero en realidad es exactamente lo mismo que les acabo de decir. Entonces podemos ir al siguiente tema que, según yo, era gluconeogénesis. Ok, entonces vamos a pasar a gluconeogénesis. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok, ¿qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis va a ser la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucosídicos, o en palabras un poco más mortales, vamos a sintetizar glucosa a partir de cualquier otra cosa que no sean carbohidratos. ¿Cuáles son esas otras cosas que no son carbohidratos? Lo que venga de proteínas o lo que venga de lípidos, o incluso algún intermediario, pero que no sea un carbohidrato. ¿Cuáles son estos? Tenemos el piruvato, que viene de la glucólisis, el lactato, que puede venir del piruvato, tenemos al glicerol, que viene de los ácidos grasos, y tenemos a los aminoácidos, que vienen de las proteínas. Cuando nosotros nos encontramos en un estado de ayuno, sí o sí vamos a tener que sintetizar glucosa, porque hay algunos órganos que sí o sí necesitan glucosa para existir. La mayoría de nuestras células pueden también metabolizar ácidos grasos, pueden incluso funcionar con puras proteínas. Sin embargo, algunos órganos como el cerebro y los eritrocitos a fuerza van a necesitar glucosa para vivir. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener algún sistema que nos forme esta glucosa. Este sistema va a ser la gluconeogénesis, ¿ok? ¿Dónde se va a sintetizar esta glucosa? Se va a sintetizar en el hígado y en algunas condiciones muy específicas en corteza renal, pero el más importante es el hígado y es el que se tienen que aprender, ¿ok? ¿Qué pasa durante el ayuno? Dame un segundo, voy a tomar agua. Espere. Mm, ya, es que de repente me iba a quedar sin voz. ¿Qué pasa durante el ayuno? No, ok, aquí tenemos, aquí tenemos un marcador de glucosa. Aquí tenemos las horas del día, las horas que llevamos en ayuno y aquí la cantidad de glucosa. Cuando nosotros acabamos de comer, es decir, en el postprandio, nuestra glucosa puede llegar incluso a niveles de 200 miligramos por decilitro. Acabamos de comer, se empieza a sintetizar insulina y entonces la insulina va a ir disminuyendo la glucosa en sangre. Disminuye, pero nuestro cuerpo se encarga de que la glucosa nunca se disminuya por abajo de 70 u 80 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa si baja de aquí? Si baja de aquí, entonces nosotros empezamos a tener deficiencias de glucosa. Por lo tanto, se empieza a sintetizar glucagón y empezamos a mandar las señales para liberar glucosa y mantener la glucosa en niveles estables, que es entre 70 u 80 en el caso del ayuno. Es por eso que aunque nosotros llevemos muchas horas sin comer, no vamos a tener una glucosa menor a esto. ¿Por qué? Porque el glucagón se está encargando de mantenerla estable. En cambio, la insulina, cuando acabamos de comer, esa sí va a ir completamente en picada. Mientras haya menos glucosa en sangre, menos insulina va a haber. Al contrario, el glucagón, si acabamos de comer, va a estar en su porción más mínima y conforme avancen las horas va a ir aumentando para nivelar estos niveles de glucosa, ¿ok? Entonces, así es como se comportan tanto glucosa, insulina y glucagón, ¿ok? Una vez entendido esto, vamos a entender que todas las vías que tengan que ver con el ayuno van a estar reguladas positivamente por el glucagón
y negativamente por la insulina. Es decir, el glucagón va a ser quien les va a dar la salida a todas estas vías y la insulina es quien va a parar todas estas vías. ¿Por qué? Porque la insulina nos dice que acabamos de comer y el glucagón nos dice que estamos en ayuno. ¿Hasta aquí vamos entendiéndolo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Por el momento vamos bien. Ok, entonces, ¿cuáles son las cuatro cosas que ustedes se tienen que aprender de todas las vías? De preferencia, apréndanselas completas, sobre todo para los finales, pero si ya no tenemos tiempo, si tenemos 17 finales, entonces nos vamos a aprender estas cuatro cosas súper importantes. ¿Cuáles son estas cuatro? El sustrato de cada vía, es decir, con qué vamos a empezar, el producto, qué es lo que queremos lograr, dónde nos encontramos y cómo se regula, ¿ok? Esto de cómo se regula es tanto sus enzimas de regulación, tanto su regulación hormonal. Ya les dije el tip, todo lo que esté en ayuno es activado por glucagón e inhibido por insulina, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser el sustrato de la gluconeogénesis? ¿Cuál va a ser, con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con todo aquello que no sea glucosa. Por lo tanto, lactato, que viene de la glucosa, pero no es glucosa, glicerol, que viene de los lípidos, y aminoácidos, que vienen de las proteínas. ¿En qué momento? ¿De dónde obtendríamos nosotros los aminoácidos? De la proteólisis. Es decir, si llevamos mucho tiempo sin comer, vamos a empezar a desgastar nuestros propios músculos para degradarlos y sintetizar glucosa. ¿Cuál va a ser el producto? Pues como tal, la glucosa. ¿Dónde nos vamos a ubicar? Vamos a tener dos ubicaciones. Vamos a ubicarnos tanto en matriz mitocondrial como en el citosol. Aquí les puse un esquemita, pero ahorita lo volvemos a explicar, no se preocupen. ¿Cuáles van a ser las enzimas de regulación? Van a ser tres específicamente: piruvato carboxilasa, fructosa 1,6-bifosfatasa y glucosa 6-fosfatasa. ¿Ok? Entonces, ahorita vemos cómo va a estar este esquemita, pero vamos a empezar con la vía. Cualquier duda que tengan, me interrumpen, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, supone, a partir del lactato y a partir de la alanina, ¿ok? La alanina es un aminoácido, por lo tanto la obtenemos de las proteínas. El lactato viene del piruvato en condiciones anaeróbicas. Estos dos van a ser nuestros primeros precursores. Ambos, para empezar con la gluconeogénesis, tienen que llegar a ser piruvato. Si se acuerdan, el piruvato es un metabolito de encrucijada, por lo tanto, cualquiera de estas dos, dependiendo de su vía, tiene que llegar hasta aquí. El lactato va a pasar por su primera enzima, que es la lactato deshidrogenasa, que lo va a convertir en piruvato. Ok, lo acabamos de ver entonces. ¿Se acuerdan qué es qué hace la lactato deshidrogenasa? ¿Qué hacen las deshidrogenasas? ¿Alguien se acuerda qué hacen las deshidrogenasas? Quitan hidrógenos. Hidrógenos y qué otra cosa. Está bien, solo nos falta otro detalle. Bueno, las deshidrogenasas mueven hidrógenos y electrones. ¿Por qué es importante mencionar esto de mueven? Porque si se fijan, las deshidrogenasas pueden quitar o poner hidrógenos. En este caso estamos agregando un hidrógeno. Entonces, acuérdense, las deshidrogenasas mueven hidrógenos y electrones. Por el otro lado, la alanina, para convertirse en piruvato, va a utilizar a la enzima alanina transaminasa. ¿Qué hacen las transaminasas? Van a mover grupos amino. En este caso, van a quitar grupos amino, ¿ok? Entonces, aquí está la alanina y para convertirse en piruvato se tuvo que despedir de un grupo amino, perdón. Después de estos pasos, por fin llegamos a piruvato. Algo importante, aquí tenemos nuestra célula, el lactato se encuentra aquí, la alanina se encuentra aquí y nos convertimos en piruvato. Todo esto ocurrió en el citosol. Sin embargo, el siguiente paso ocurre en la matriz mitocondrial. Por lo tanto, el piruvato tiene la capacidad de cambiarse a matriz mitocondrial. A partir de aquí, lo que estamos diciendo es en matriz mitocondrial, dentro de la mitocondria. El piruvato entra a la matriz mitocondrial, que es aquí, y lo siguiente que tiene que hacer es convertirse en oxaloacetato. Y aquí tenemos a nuestra primera enzima de regulación, que es la piruvato carboxilasa.
El piruvato, por medio de la piruvato carboxilasa, se va a convertir en oxaloacetato agregando un CO2. ¿Se acuerdan qué hace la carboxilasa? ¿Cuál es la diferencia entre una ligasa y una sintetasa? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver, yo sé que alguien se lo sabe. O si quieren, yéndonos desde de menos a más, ¿qué está haciendo el ATP aquí? ¿El ATP está donando fosfatos o donando energía? Fosfatos, ¿no? No. No, sí era energía. Exacto, está donando energía, porque aquí tenemos a nuestra molécula de ATP con sus tres fosfatos, llega, genera el enlace entre el piruvato y el CO2 y está saliendo únicamente con sus tres fosfatos, pero separados. No está dejando a ninguno de sus fosfatos en la reacción, solo está dando energía para lograr el enlace, ¿ok? Les digo que aprendiéndose las enzimas les puede hacer un paro para entenderle las vías. La piruvato carboxilasa es una ligasa que hace este enlace con ayuda de energía. Una vez que sintetizamos oxalacetato, entonces pasamos a nuestro siguiente intermediario que es el malato. El malato va a ser sintetizado por la malato deshidrogenasa. ¿Qué hacen las deshidrogenasas? Mueven hidrógenos. Oxalacetato pasa a malato por medio de una deshidrogenasa y ayuda de NADH. Y el malato, que se encuentra aquí, ya puede salir de matriz mitocondrial. Aquí teníamos a la célula, lactato, alanina, se convirtieron en piruvato, piruvato entró a matriz mitocondrial, se convirtió en oxalacetato, oxalacetato se convierte en malato y el malato ya puede salir de la célula. Sale a la célula el malato y otra vez se convierte en oxaloacetato. En realidad lo que nosotros necesitábamos era el oxaloacetato. Sin embargo, el oxaloacetato no puede atravesar la matriz mitocondrial, por lo tanto se puso un disfraz, como que tuvo un pequeño movimiento, un cambio de identidad a malato, únicamente que lo ayudó a salir. Salió de aquí y se convirtió en oxaloacetato. Entonces, el oxalacetato se sintetizó dentro de la matriz mitocondrial, se convirtió en malato y salió para regresar a ser oxalacetato. Una vez saliendo, convirtiéndose en oxalacetato, entonces se va a convertir en el siguiente intermediario que va a ser el fosfoenolpiruvato. Esto va a ser por medio de una enzima llamada fosfoenolpiruvato carboxicinasa. ¿Alguien me recuerda qué hacen las cinasas? Pegan fosfatos. Muy bien, pegan fosfatos. Aquí, en este caso, ¿el GTP nos está donando energía o fosfatos? Patos. Sí, muy bien. El GTP está entrando con sus tres fosfatos, salió, corrió al CO2 de aquí y va a salir únicamente con dos fosfatos, porque uno de estos fosfatos los donó a la reacción. Perfecto. Eso hacen las cinasas. Algo importante es que esta cinasa necesitó un magnesio como cofactor. Ok, este fosfoenolpiruvato va a sufrir algunos otros cambios que son pasar a 2-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 1,3-bifosfato, pero todos estos pasos no son importantes, no gasten memoria aprendiéndoselos, en este punto ya no tenemos tiempo. De aquí, del fosfoenolpiruvato, lo que necesitamos saber es que a partir de un chorro de reacciones, regresamos hasta gliceraldehído 3-fosfato o nos convertimos en gliceraldehído 3-fosfato. Y este es otro intermediario importante. ¿Por qué? Perdónenme que le esté moviendo tanto las hojas. Si nosotros estamos sintetizando glucosa a partir del lactato o a partir de la alanina, entonces empezamos desde acá la vía. Sin embargo, si nosotros estamos empezando a partir de ácidos grasos, entonces empezamos desde acá. ¿Cuál va a ser el sustrato a partir de ácidos grasos que nos va a ayudar a sintetizar glucosa? El glicerol. Aquí tenemos una pequeña estructura de ácidos grasos que si se acuerdan es su esqueleto de carbonos, sus tres ácidos grasos con sus enlaces éster. Lo que vamos a hacer para nosotros sintetizar energía es
quitarle uno de sus ácidos grasos, es decir, quitarle una patita y convertirlo en glicerol. Este glicerol, suponiendo que estuviéramos empezando desde aquí, se va a convertir en glicerol 3-fosfato. ¿Cuál es la diferencia entre un glicerol y un glicerol 3-fosfato? Alguien dígame. ¿Puede repetir la pregunta? Es que no se escuchó bien. Ok, ok. ¿Cuál es la diferencia entre un glicerol y un glicerol 3-fosfato? El lugar donde está el fosfato por el ATP que acaba de entrar. Perfecto. ¿El ATP entonces está donando energía o fosfatos? Está dando un fosfato. Perfecto. ¿Cómo se llaman las enzimas que donan fosfatos? Glicerol sinasa. Entonces, glicerol se convierte por medio de una sinasa en glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato tiene que cambiarse a ser un gliceraldehído y lo va a hacer por medio de una deshidrogenasa. Este paso no es importante, por eso aquí no les puse la deshidrogenasa. La deshidrogenasa va a utilizar la coenzima de siempre, que es NADH y NAD, y una vez aquí va a convertirse en dihidroxiacetona fosfato. Entre la gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, el único cambio es de conformación, pero tienen los mismos componentes. Como tienen los mismos componentes, entonces la enzima se va a llamar triosa fosfato isomerasa. Aquí la enzima ya nos está diciendo qué es lo que hace. Triosa, estamos en un lugar de 3 carbonos. Triosa fosfato, aquí es un componente de 3 carbonos con un fosfato. Isomerasa solamente va a cambiar la conformación de nuestra molécula. Entonces, esta gliceraldehído 3-fosfato, que ya cambió a dihidroxiacetona fosfato, entonces va a tener pasos muy similares a las de la glucólisis, muy similares pero no iguales. A partir de aquí vamos a unir, aquí tenemos un componente de 3 carbonos y aquí otro de 3 carbonos. Vamos a unir estos componentes para lograr un componente de 6 carbonos. ¿Quién es la enzima que hace esto? La aldolasa, ¿ok? La aldolasa va a unir gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato y nos va a dar a la fructosa 1,6-bifosfato. Si se fijan, aquí teníamos un gliceraldehído con un fosfato en el carbono número 3 y aquí teníamos una dihidroxiacetona que tenía un fosfato en el carbono número 1. Entonces, los unimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fosfatos y tenemos que el primero tenía un fosfato en el tercer carbono y el otro tenía un fosfato en el primer carbono. A esto se le va a llamar ahora fructosa 1, 6, porque lo vamos a mover, 1,6-bifosfato. Los nombres de los intermediarios no son aleatorios. Los nombres también nos están diciendo en qué punto de la vía estamos. Una vez que tenemos a la fructosa 1,6-bifosfato, entonces pasamos con nuestra segunda enzima de regulación, que es la fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Se acuerdan de qué hacen las fosfatasas? Quitan fosfatos. Perfecto. Entonces aquí a nuestro elemento que tenía 2 fosfatos le vamos a quitar uno y fructosa 1,6-bifosfato va a cambiar a fructosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque ya quitamos uno de nuestros fosfatos. Esta fructosa 6-fosfato va a isomerizarse, es decir, va a cambiar su conformación pero teniendo los mismos elementos y con ayuda de la enzima fosfoglucosa isomerasa va a pasar de glucosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato ya casi es glucosa. Lo único que le falta es liberar un fosfato. ¿Cómo se llaman las enzimas que liberan fosfatos? Fosfatasas. Por lo tanto, nuestra última enzima de regulación va a ser la glucosa 6-fosfatasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Liberar a uno de los fosfatos. Finalmente, ya tenemos glucosa libre y entonces ya logramos lo que necesitábamos con nuestra vía, que era la síntesis de glucosa a partir de intermediarios que no sean carbohidratos. ¿Como cuál? Como el glicerol, como el lactato o como la alanina. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Mañana? Sí, Pi. Ok.
¿Qué es otra cosa importante? El costo energético de las vías, ¿ok? Nosotros aquí necesitamos de 4 ATPs, ¿ok? Nosotros necesitamos de 4 ATPs para lograr esta vía. Necesitamos 4 ATPs, 2 ATPs y 2 NADH. Entonces, a pesar de que es una gran vía para sintetizar glucosa, nos sale muy cara. Por lo tanto, las desventajas de esta vía es que es muy cara. Sí tenemos muchos beneficios, pero también es muy cara y es irreversible. Una vez que nosotros ya sintetizamos esta glucosa, ya no podemos regresarla. O sea, la glucosa sí puede convertirse en ácidos grasos, la glucosa sí se puede convertir en proteínas, pero una vez que nosotros sintetizamos esta glucosa, ya no la podemos regresar, ¿ok? Esto también es muy preguntable. No estoy segura si es tan preguntable en bloque 2 o es más preguntable en bloque 3. A mí me lo preguntaron en los dos, entonces aquí se los puse. Que son, ay, perdón, me estaba ahogando. Los aminoácidos glucogénicos. ¿A partir de qué aminoácidos podemos sintetizar glucosa y especialmente a partir de qué intermediario? Por ejemplo, la alanina, la cisteína, la glicina, la serina, la treonina y el triptófano pueden convertirse en piruvato. Es decir, todos estos entrarían en la vía exactamente igual. Ay, exactamente igual que acá. Todos esos aminoácidos tienen la capacidad de convertirse en piruvato. En cambio, la arginina, el glutamato, la glutamina, la histidina y la prolina se pueden convertir en alfa-cetoglutarato. ¿Qué significa esto? Que estos van a ingresar a ciclo de Krebs. No necesariamente van a sintetizar glucosa, pero pueden entrar a ciclo de Krebs como parte de un intermediario. También tenemos a la fenilalanina y a la tirosina, que se van a poder convertir en fumarato y también entrar a ciclo de Krebs. En el caso de la asparagina y el aspartato, estas se pueden convertir en oxalacetato y también pueden entrar a ciclo de Krebs. También tenemos a la isoleucina, a la metionina, a la treonina y a la valina, que se pueden convertir en succinil-CoA y otra vez entrar a ciclo de Krebs. Estos son los aminoácidos glucogénicos. Yo creo que estaría muy pasado de lanza que les preguntaran esto, habiendo tantas cosas en el bloque que pueden preguntar, pero no sé si está en su temario. Los que yo les recomendaría que más se aprendieran son estos, los que se convierten en piruvato, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y pues chance los que se convierten en alfa-cetoglutarato. Digo, de preferencia, si es el único final que tienen, sí apréndenselos todos, pero yo digo que estaría muy paso de lanza que se los preguntaran. La regulación, ¿ok? ¿Cómo se va a regular la gluconeogénesis? Vamos a tener, si se acuerdan, hace rato les dije que había regulaciones por disponibilidad de sustrato, por alostérico, que es por medio de enzima, o por hormonal. Hormonal, ya vimos, se activa con glucógeno, se inhibe con insulina. Ay. Ok, entonces, ¿cómo es por disponibilidad de sustrato? Meramente vamos a utilizar, para sintetizar glucosa, vamos a sintetizar el sustrato que tengamos disponible antes, ¿ok? Por ejemplo, en una persona que está, no sé, un poquito más gordita, que está un poquito más rellenita, que tiene más reservas de tejido adiposo, entonces lo que vamos a a degradar nosotros es tejido adiposo para utilizar glicerol. Si en cambio nosotros somos personas que no tenemos nada de tejido adiposo y estamos súper musculosas, cuando nosotros entremos en ayuno, lo que vamos a utilizar es a los músculos o a los eritrocitos para generar lactato. En cambio, si nosotros ya llevamos muchísimo tiempo sin comer, ya estamos en un estado de inanición, entonces empezamos en inanición o por ejemplo en una dieta keto, entramos en proteólisis, que aunque también se usan los músculos, empieza una proteólisis masiva. Empezamos a deshacernos de todas las proteínas que tenemos para empezar a partir de los aminoácidos. A esto se refiere la disponibilidad del sustrato, ¿ok? Enzimas clave. ¿Cuáles van a ser nuestras enzimas reguladoras? Son la piruvatocinasa, piruvato carboxilasa y no, perdónenme, es acá. ¿Cuáles son las enzimas reguladoras? La piruvato carboxilasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa y la fosfenolpiruvato carboxicinasa. A esto no le hagan caso, no es que no sea importante, pero esto es de glucólisis y ahorita no quiero que se me confundan. Entonces vamos a hacerle caso solamente a esta parte.
La gluconeogénesis, la formación de glucosa. ¿Cómo se regula la piruvato carboxilasa? La piruvato carboxilasa se va a regular a partir del acetil-CoA. Si hay acetil-CoA, vamos nosotros a activar a la piruvato carboxilasa. En el caso de la piruvato 1,6-bifosfatasa, va a tener una regulación alostérica, es decir, por otro componente externo. Cuando nosotros estamos en ayuno, cuando nosotros tenemos, empieza la elevación de glucagón, entonces vamos a mandarle la señal a la fructosa 1,6-bifosfatasa y la vamos a activar. Por otro lado, si nosotros tenemos una elevación de fructosa 2,6-bifosfatasa, bifosfato, esto nos va a decir que ya tenemos suficiente energía. Por lo tanto, vamos a inhibir a la enzima. Finalmente, la fosfoenolpiruvato carboxicinasa también va a ser regulada negativamente por la insulina y positivamente por el glucagón o la epinefrina. Lo mismo es con la glucosa 6-fosfatasa. De todo esto, lo que yo les recomiendo que se aprendan es esta nada más. ¿Por qué? Porque estas dos, ustedes ya saben que toda la vía se va a activar con el glucagón. Entonces, estas no importan, o sea, no que no importen, pero las pueden sacar por descarte. Ustedes ya saben que todo lo que tenga que ver con el ayuno es activado por glucagón e inhibido por la insulina. Esta sí es importante, la fructosa 1,6-bifosfatasa, que está acá. La fructosa 1,6-bifosfatasa se va a activar mientras nosotros tengamos sustrato. Si no hay sustrato, entonces no hay producto. Si ya hay mucho producto, entonces se va a inhibir a la enzima. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos sintetizar más. Realmente de regulación yo creo que de esta vía no es tan importante que se la memoricen tanto. Lo más importante es como tal la vía y los aminoácidos. ¿Ok? Y eso es todo de gluconeogénesis. ¿Hay alguna duda, la que sea, la que sea, la que sea, algo que no les haya quedado claro? Oye, ¿Podría volver a explicar rápido? Pues es que no alcancé a escuchar lo del inicio de lo de glucagón y lo de la insulina en el ayuno, por claro, favor. claro, claro. Ok, que cuando nosotros nos encontramos en ayuno, es decir, cuando nosotros llevamos mucho tiempo sin comer, lo que nuestra lógica nos podría decir es que la glucosa va en caída. Y sí, pero no. Nosotros tenemos muchos mecanismos que van a regular muy específicamente cómo está nuestra glucosa. Nuestras hormonas no van a permitir que la glucosa disminuya más de por ahí de 80 o 70 miligramos por decilitro. No importa si llevamos muchísimo tiempo sin comer, nuestra glucosa no va a disminuir de aquí, ¿ok? Entonces, cuando nosotros acabamos de comer, tenemos una glucosa que incluso puede llegar a los 200 miligramos por decilitro. Empieza a disminuir, pero llega un punto donde ya se va a nivelar, ya no va a bajar más. ¿A qué le debemos esto? Se lo debemos tanto a la insulina como al glucagón. Como nosotros acabamos de ver, la insulina lo que hace es guardar energía, es decir, va a ir disminuyendo la glucosa del torrente sanguíneo. Cuando acabamos de comer, lo que nosotros más tenemos es insulina. Aquí tenemos la insulina en su punto más alto. La insulina va a ir retirando glucosa de torrente sanguíneo mientras va disminuyendo su concentración, pero no hasta niveles problemáticos. Cuando nosotros ya llegamos a un nivel entre 80 y 70, entonces va a entrar en acción el glucagón. El glucagón lo que va a hacer, si se acuerdan, es elevar el nivel de glucosa, va a mantenerlo en niveles donde sea fisiológico y entonces va a guardar todas estas reservas que nosotros teníamos, las va a sacar para que nuestra glucosa se pueda mantener en niveles más o menos estables, ¿ok? Durante el ayuno, la hormona principal va a ser el glucagón. Cuando estamos en el postprandio, es decir, cuando acabamos de comer, la hormona principal va a ser la insulina. Por lo tanto, todas las vías que tengan que ver con el ayuno son reguladas positivamente por el glucagón. Todas las vías que tengan que ver con el ayuno son reguladas negativamente por la insulina. ¿Se entendió bien? Sí. Ok. ¿Alguien más tiene cualquier otra duda de gluconeogénesis? Ustedes díganme.
Si no, entonces nos podemos ir al siguiente tema, que es vía de las pentosas. ¿Están de acuerdo? Sí, Ok, entonces nos vamos a vía de las pentosas, ¿ok? La vía de las pentosas es como tal la última vía metabólica de bloque 2, si no me equivoco. Es preguntable, sí es preguntable, pero les van a preguntar cosas bien específicas, entonces se las voy a ir diciendo. Yo creo que de vía de las pentosas es de la vía donde menos pasos se tienen que aprender. Se tienen que aprender cosas bien, bien, bien específicas, pero no es necesario aprenderse paso por paso, ¿ok? La vía de las pentosas también se le llama vía del fosfogluconato o la vía de la exosa monofosfato, ¿ok? Vamos a empezar por nuestras 4 cosas importantes de cada vía, que es sustrato, producto, ubicación y regulación. ¿Cuál va a ser el sustrato? El sustrato va a ser glucosa 6-fosfato. ¿Cuál va a ser el producto? ¿Para qué nosotros necesitamos esta vía? La necesitamos para sintetizar NADPH, que es una coenzima, y ribosa 5-fosfato. ¿Alguien se acuerda para qué nos sirve la ribosa 5-fosfato? Es de bloque 4. ¿Se acuerdan por qué necesitamos de este componente? Ya están cansaditos, ¿verdad? Como que siento que luego, como que empezamos con toda la energía y vamos disminuyendo. ¿Pero alguien se acuerda para qué necesitamos a la ribosa? Síntesis de nucleótidos. Perfecto. La ribosa 5-fosfato la utilizamos para sintetizar nucleótidos. Los nucleótidos nos sirven para conformar a nuestro material genético. Si se acuerdan, el material genético está sintetizado por nucleótidos que están conformados por una ribosa, una base púrica y un fosfato. Este elemento de acá, que es nuestra ribosa con el fosfato, se va a elaborar a partir de la vía de las pentosas. ¿Dónde vamos a generar todo esto? En el citosol. Si se fijan, siento que esta vía, o sea, sí está bien que esté en bloque 2, pero siento que estaría más padre entenderlo en bloque 4 para ir entendiendo cómo se forman los nucleótidos. Pero es una parte, pues siento que, yo siento que está padre. ¿Cómo se va a regular? Se va a regular por una sola enzima, va a tener una sola enzima de regulación que va a ser la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a ser regulada por su producto. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros ya tenemos suficiente NADPH, que es uno de nuestros productos, entonces vamos a inhibir a la enzima. ¿Por qué la vamos a inhibir? Porque si ya hay suficiente producto, entonces ya no necesitamos sintetizar más, ¿ok? Les digo que siempre lo piensen como una fábrica. Si la fábrica se dedica a hacer calcetines, si nosotros ya tenemos suficientes calcetines, entonces paramos las máquinas porque no vamos a desperdiciar. Si a nosotros nos faltan calcetines, entonces vamos a sintetizar bueno, vamos a hacer más calcetines. A eso se refiere la regulación por el producto. Cuando ya hay suficiente, se inhibe la enzima. Ok, ¿dónde va a ubicarse a nivel orgánico, a nivel de órganos? Es la vía de las pentosas va a tener ubicación sobre todo en hígado, glándulas adrenales, tejido adiposo y células del sistema inmune, ¿ok? ¿Para qué nosotros necesitamos NADPH y para qué necesitamos ribosa 5-fosfato? Porque ambos tienen funcionalidades diferentes. El NADPH nos va a servir para la síntesis de ácidos grasos, para la defensa ante radicales libres y para defensa antioxidante. Estas dos son más de inmuno y aunque sí es importante, la que yo sugeriría que se aprendieran antes es la del NADPH. El NADPH la necesitamos para sintetizar ácidos grasos y de esto solo acuérdense, respuesta inmune. La ribosa 5-fosfato, por otro lado, es la que a nosotros más nos sirve para entender bloque 4, por ejemplo, que es para la síntesis de nucleótidos y cuando necesitamos sintetizar nosotros nucleótidos, cuando nos vayamos a dividir. Otra vez, si se acuerdan por ahí en sus clases de bloque 4, que yo les decía que cuando hacemos duplicación de ADN, cuando el ADN, aquí tenemos a nuestro ADN y el ADN se puede o transcribir o duplicar. ¿Cuándo necesitamos duplicar este ADN? Cuando la célula se va a dividir. Para duplicar el ADN necesitamos duplicar todo el material que tiene aquí. Entonces también necesitamos duplicar todos estos nucleótidos. Para duplicar estos nucleótidos necesitamos sintetizar ribosa 5-fosfato. Por eso la ribosa 5-fosfato es muy importante
en células de rápida división, como cuáles, como la médula ósea, como la piel o las mucosas, ¿ok? Hasta aquí vamos bien, entendemos para qué necesitamos nosotros la vía de las pentosas. ¿Así? ¿Podría repetirlo? Es que no me quedó muy claro. Claro, claro, claro. Ok, la vía de las pentosas va a empezar con la glucosa 6-fosfato. A partir de glucosa 6-fosfato, nosotros vamos a sintetizar dos elementos. Vamos a sintetizar NADPH y también vamos a sintetizar ribosa 5-fosfato, que es más o menos así, ¿ok? Tenemos estos dos elementos a partir de glucosa 6-fosfato. Estos dos elementos son bien diferentes y nos van a servir para cosas diferentes. El NADPH nos va a servir, por ejemplo, para sintetizar ácidos grasos o también nos va a sintetizar para la respuesta inmune, ¿ok? Para esto necesitamos NADPH. Por el otro lado, la ribosa 5-fosfato la necesitamos para sintetizar nucleótidos, es decir, para necesitar material genético. ¿En qué momento vamos a necesitar de este material? Necesitamos sintetizar NADPH en situaciones donde tengamos que sintetizar ácidos grasos o células del sistema inmune. La ribosa 5-fosfato la necesitamos cuando la célula, por ejemplo, se vaya a dividir. Cuando la célula se vaya a dividir, va a necesitar mucho material genético nuevo. Por lo tanto, también vamos a necesitar mucha ribosa 5-fosfato nueva. Entonces, aun cuando la glucosa 6-fosfato tiene dos productos, estos dos productos tienen funciones diferentes. Por lo tanto, vamos a necesitar de la vía en momentos diferentes. ¿Se entendió mejor? ¿O era otra cosa? Sí, se entiende mejor. Gracias. Vale. Entonces, como nosotros tenemos dos productos y dos necesidades diferentes, entonces la vía va a tener dos pasos diferentes. Va a tener una fase oxidativa y una fase no oxidativa. ¿Se acuerdan de otra vía que tenía dos fases igual y que también tenía, bueno, tenía dos fases y la dividíamos en dos? La glucólisis. Perfecto. Perfecto, perfecto. Similar a la glucólisis, pero un poquito diferente, tenemos a una fase oxidativa y a otra fase no oxidativa. La fase oxidativa, y siento que esto es lo más preguntable, lo que tiene como objetivo es meramente sintetizar NADPH, ¿ok? Espérenme, denme un segundo. Sí, ok. La glucosa 6-fosfato, la fase oxidativa, la misión que va a tener va a ser la síntesis de NADPH y de una sola ribosa 5-fosfato. Por lo tanto, la fase oxidativa nos va a funcionar cuando nosotros necesitemos material genético o coenzimas. No nos sirve para la energía, ¿ok? La fase oxidativa solamente nos va a funcionar para sintetizar NADPH o nucleótidos, pero en una porción bajita, no para energía. Solamente, otra vez, para NADPH y ribosas, pero no para energía. Entonces, ¿qué se tienen que aprender de aquí? ¿Para qué nos sirve la fase oxidativa? En la fase oxidativa sintetizamos productos, pero no nos sirve para generar energía. Entonces, ¿de dónde a dónde va esta fase oxidativa? La fase oxidativa va a ir desde la glucosa 6-fosfato hasta la síntesis de ribosa 5-fosfato. Hasta aquí podríamos decir que entonces la vía se completa porque tenemos al sustrato y tenemos al producto. Sin embargo, vamos a tener una fase 2 donde sí vamos a lograr generar energía. Vamos a empezar por la fase 1. Entonces, tenemos a la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato va a pasar a ser a pasar a ser 6-fosfogluconolactona. Para pasar de glucosa 6-fosfato a 6-fosfoglucolactona, vamos a utilizar nuestra primera enzima de regulación, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar un hidrógeno a partir de NADP. NADP va a llegar en su forma oxidada, va a robarnos un hidrógeno y va a salir en su forma reducida. Una vez que nosotros tenemos 6-fosfogluconolactona, entonces le vamos a agregar una gotita de agua, una molécula de H2O. Va a entrar nuestra segunda enzima, que es la lactonasa, y nos va a convertir a la molécula en
6-fosfogluconato. Este 6-fosfogluconato va a actuar con una enzima llamada 6-fosfogluconato deshidrogenasa y la va a convertir en ribulosa 5-fosfato. Esta ribulosa 5-fosfato, que es una cetosa, va a cambiar de conformación de cetosa a aldosa y entonces va a utilizar una isomerasa. Esta isomerasa va a ser la fosfopentose isomerasa, que nos va a dar ribosa 5-fosfato. ¿Por qué me fui tan rápido? Porque de esta vía es muy raro, es muy poco preguntable, son muy poco preguntables todos estos procesos. Uno, son muy poco preguntables porque realmente no tienen tanta relevancia. Y dos, si se los llegaran a preguntar, hay una forma muy fácil de saber a dónde. Lo más que les pueden preguntar es a dónde, a dónde pertenecen estos intermediarios. ¿Cómo van a saber ustedes a dónde pertenecen estos intermediarios? Porque no los han visto en otra vía, ¿ok? 6-fosfogluconolactona, 6-fosfogluconato, ribulosa 5-fosfato, no los han visto en ninguna otra vía, ni en glucólisis, ni ciclo de Krebs, ni cadena transportadora de electrones, ni siquiera en los de bloque 3. Entonces, ¿qué es lo más que les pueden preguntar? ¿A dónde pertenecen estos metabolitos? ¿Qué es lo que ustedes van a contestar? Vía de las pentosas, porque no están en ningún otro lado. Por eso no son tan necesarias todos estos pasos. Yo les sugeriría que si tienen mucho tiempo, sí apréndanselos, si no tienen tanto, entonces no, porque no son tan preguntables. ¿Qué es preguntable de esta parte? Lo preguntable es, ¿para qué nos sirve la fase oxidativa y cómo se regula la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Esto lo vemos al final y esto ya se los expliqué, pero todo lo demás, esto yo digo que no pierdan tanto tiempo aprendiéndoselos porque no les va a dar tiempo. Pero entonces, la glucosa 6-fosfato hace todos estos pasos y llegamos hasta ribosa 6-fosfato, que es como tal uno de nuestros productos importantes. La ribosa 6-fosfato se puede ir a la síntesis de nucleótidos, que ya pues es uno de nuestros objetivos, check, pero también nos puede ayudar a sintetizar intermediarios glucolíticos, es decir, también nos puede ayudar a sintetizar glucosa, ¿ok? La vía de las pentosas también nos puede ayudar a sintetizar intermediarios glucosídicos, pero esta no es su función principal. Su función principal es la formación de nucleótidos. Entonces, si en su examen les pueden preguntar de vía de las pentosas, en cuál de las fases de vía de las pentosas se sintetiza su producto? Que es NADPH y ribosa 5-fosfato. Si no estudiamos, podríamos confundirnos y decir, pues es que la vía de las pentosas, ese es su producto, ¿cómo que en qué fase? Podríamos pensar que se sintetiza a lo largo de toda la vía o que se sintetiza al final de la vía. Sin embargo, en la vía donde se sintetizan sus productos principales es en la fase no oxidativa. La siguiente fase, que es la fase no oxidativa, nos va a servir para la síntesis de glucosa, ¿ok? Si nosotros estamos hablando de una célula que se está dividiendo constantemente o de una célula del sistema inmune, entonces hasta aquí podría llegar nuestra vía. Ya no es necesario que avance más, porque hasta aquí nosotros ya sintetizamos 2 NADPHs y ya sintetizamos a nuestra ribosa 5-fosfato. Por lo tanto, ya podríamos irnos a la formación de nucleótidos. Si en cambio nosotros lo que queremos sintetizar es glucosa, entonces seguimos con la vía no oxidativa y vamos a generar intermediarios glucosídicos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok, ¿todos? Sí, todo bien. Vale. Entonces vámonos a la fase no oxidativa, ¿ok? ¿Para qué necesitamos nosotros a la fase no oxidativa? Principalmente es para la síntesis de glucosa. Sin embargo, lo que yo les decía hace rato es que nosotros al tener dos productos, cada uno de estos productos se va a sintetizar predominantemente en una vía. En la fase no oxidativa, aquí ya sintetizamos ribosa 5-fosfato y sintetizamos NADPH. Sin embargo, el NADPH se va a sintetizar en mucha más cantidad en la fase no oxidativa, ¿ok? Vamos a ver cómo se hace esto. Otra vez, de todo esto, siento que está padre entenderle, está padre aprendérnoslo. Si tienen mucho tiempo y es su único final, sí apréndanselo. Espérenme. Ya. Pero, pero si tienen otros 15 finales o ya están muy cansados, obvienlo.
¿Por qué? Porque lo más que les pueden preguntar de todo esto es a dónde pertenecen los intermediarios. Entonces, o para qué sirve esta fase. Entonces, no pierdan tanto tiempo aprendiéndose cuántos carbonos tiene la gilulosa, cuántos carbonos tiene la eritrosa. Yo digo que no. Vamos a ver cómo es este proceso. Nosotros tenemos una ribulosa 5-fosfato, que es pues, si se fijan, es un paso antes de la ribosa. Nos quedamos acá. Esta ribulosa 5-fosfato va a cambiar a ribosa 5-fosfato por medio de la isomerasa y hasta aquí es donde nos quedamos. Sin embargo, esta ribosa 5-fosfato tiene que actuar con otro componente que no teníamos. Por lo tanto, vamos a darle otra vuelta a la fase oxidativa. Vamos a hacer otra vez toda la vía de las pentosas hasta llegar a otra ribulosa 5-fosfato. Es decir, nosotros teníamos aquí una glucosa 6-fosfato que llegó a ribulosa 5-fosfato, que luego se convirtió en ribosa 5-fosfato. Hasta aquí va la primera vuelta. Nosotros necesitamos otra vuelta, entonces necesitamos otra glucosa 6-fosfato que se convirtiera en ribulosa 5-fosfato, pero esta ribulosa, en lugar de convertirse en ribosa 5-fosfato, se va a convertir en un intermediario llamado gilulosa 5-fosfato, ¿ok? Son dos vueltas de la vía con un pequeño cambio al final. Ya que tenemos estas dos vueltas, tanto la ribosa 5-fosfato como la gilulosa 5-fosfato van a interactuar entre sí y nos van a dar dos componentes diferentes. Sin embargo, bueno, más bien, hasta aquí vamos bien. Este primer paso se entiende bien. ¿De dónde salió esta ribosa 5-fosfato y de dónde salió esta gilulosa 5-fosfato? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Podríamos ver Sí, a más o explicarlo? menos. Sí, claro, claro, claro. Se los puedo explicar 500 veces, pero díganme. Ok, nosotros tenemos aquí a la fase no oxidativa. ¿Dónde empieza la fase no oxidativa? Vamos a hacer un pequeño repaso. Aquí tenemos a la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato hace toda su fase oxidativa y llega a ser ribulosa 5-fosfato. Esta ribulosa 5-fosfato se convierte en ribosa 5-fosfato. Hasta aquí, esto sí lo entendemos. Esta es nuestra primera fase, que es la fase que vimos hace rato. ¿Sí? Sí. Ok. Esta ribosa 5-fosfato en la fase no oxidativa necesita interactuar con otro elemento. Entonces le vamos a dar otra vuelta a la vía. Va a llegar otra glucosa 6-fosfato, otra glucosa nueva, y va a ser otra vez la fase oxidativa. Va a hacerla hasta llegar a ribulosa 5-fosfato. Sin embargo, esta ribulosa, que es de la vuelta número 2, de la molécula de glucosa número 2, en lugar de convertirse en ribosa, se va a convertir en otro componente que se llama gilulosa 5-fosfato. ¿Ok? La glucosa 6-fosfato, la segunda, la de nuestra segunda vuelta, se va a convertir en ribulosa 5-fosfato y esta ribulosa 5-fosfato, en lugar de convertirse en ribosa, se va a convertir en gilulosa 5-fosfato. Una vez que nosotros tenemos a estos dos intermediarios, entonces ellas ya van a interactuar entre sí, pero vienen de dos moléculas diferentes. ¿Se entendió mejor? Sí, gracias. Ok, entonces tenemos a nuestra ribulosa 5-fosfato de la primera vuelta y a nuestra ribulosa 5-fosfato de la segunda vuelta. Ambas van a darnos a sus productos, que es de un lado a la ribosa 5-fosfato y del otro lado a la gilulosa 5-fosfato. Ambas tienen 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, y ambas tienen un fosfato en su quinto carbono. Sin embargo, tienen por ahí algunas diferencias estructurales que en este momento no nos importan tanto. Ambas, tanto la ribulosa 5-fosfato como la gilulosa 5-fosfato, van a mezclar sus carbonos, que sean 5 y 5, en total son 10, y los van a dividir con 7 y 3. ¿Ok? Van a juntar todos sus carbonos, que son como canicas, van a juntarlos y se los van a dividir, pero ya no van a quedarse con los mismos. Esta, en lugar de tener 5, ahora va a tener 7, y esta, en lugar de tener 5, ahora va a tener 3.
La enzima que hace esto va a ser una transcetolasa. Una transcetolasa que va a tener como coenzima a la tiamina pirofosfato. Esta transcetolasa lo que hace es mezclar 5 carbonos con 5 carbonos y dividirlas en 7 y 3. Nos va a dar como resultado un elemento que se llama cedoheptulosa 7-fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato. La cedoheptulosa tiene a sus 7 carbonos con su fosfato en el número 7 y la gliceraldehído 3-fosfato tiene a sus 3 carbonos con su fosfato en el carbono número 3. Ambas, otra vez, mezclan sus carbonos, que en total son 10, y las vuelven a dividir otra vez, ahora por medio de una transaldolasa. Las vuelven a dividir y ahora de un lado vamos a tener 6 y del otro lado vamos a tener 4. Entonces vamos a tener ahora a una fructosa 6-fosfato con sus 6 carbonos y un fosfato y a una eritrosa 4-fosfato con sus 4 carbonos y un fosfato en el carbono número 4. Hasta aquí solamente esta parte se está entendiendo bien. Lo que estamos haciendo es un intercambio entre carbonos, ¿ok? Estamos intercambiando carbonos de forma no uniforme. ¿Pero se está entendiendo bien? Sí. Ok, está bien. Entonces, vamos en un elemento de 6 carbonos y un elemento de 4 carbonos. Este elemento de acá, esta fructosa 6-fosfato, ya se puede convertir en glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí una enzima llamada exoseisomerasa que le da chance de convertirse de esta fructosa a una glucosa 6-fosfato y esta glucosa 6-fosfato ya puede entrar a glucólisis para generar energía. Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí nuestro primer producto de este lado, que es una glucosa 6-fosfato, que ya puede entrar a la glucólisis. Del otro lado, a esta eritrosa que tenemos aquí, esta eritrosa tiene que interactuar con otra gilulosa, ¿ok? Otra gilulosa. ¿De dónde vamos a sacar esta otra gilulosa? A partir de una tercera vuelta. Por lo tanto, todo esto que vimos de glucosa 6-fosfato, que nos dio una ribosa, luego tenemos otra glucosa 6-fosfato que nos dio una gilulosa, vamos a necesitar otra glucosa 6-fosfato que nos dé otra gilulosa, ¿ok? Entonces, la eritrosa que teníamos acá va a interactuar con otra gilulosa 5-fosfato, con sus 5 carbonos, y entonces los van a juntar. Los van a juntar, acá teníamos 4, acá teníamos 5, y en total tenemos 9. Vamos a utilizar una transcetolasa que los va a unir y los va a volver a dividir. ¿Cómo los va a dividir? En una fructosa 6-fosfato de 6 carbonos y una gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos, ¿ok? Unimos a los 4, unimos a los 5 y nos dieron 9. Estos 9 vamos a pasar 6 para acá y 3 para acá. Esta fructosa 6-fosfato, entonces ya sabemos que pasa por una isomerasa, se convierte en glucosa 6-fosfato y puede entrar a la glucólisis. Del otro lado, la gliceraldehído 3-fosfato va a interactuar con otro gliceraldehído 3-fosfato. Entonces necesitamos generar otro componente exactamente igual a este. ¿Cuántas vueltas de glucosa llevábamos hasta aquí? Alguien dígame. ¿Cuántas glucosas hemos necesitado para llegar hasta este elemento? Hola. Creo que 2. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otro número? 3. 3, muy bien. ¿Por qué 3? Porque necesitamos una glucosa para llegar a ribulosa, necesitamos otra glucosa para llegar a gilulosa y necesitamos otra glucosa para la siguiente gilulosa. Por lo tanto, para llegar al gliceraldehído 3-fosfato, habíamos utilizado 3 glucosas. Si nosotros necesitamos otro gliceraldehído 3-fosfato, necesitamos otras 3 glucosas. Por lo tanto, hasta este paso habremos gastado 6 glucosas, 6 moléculas de glucosa. Este gliceraldehído 3-fosfato con sus 3 carbonos
va a reaccionar con otro gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos y nos va a dar una fructosa 1,6-bifosfato. Esta fructosa 1,6-bifosfato va a liberar un fosfato por medio de una fructosa bifosfatasa y nos va a dar fructosa 6-fosfato. Fructosa 6-fosfato ya puede entrar a una isomerasa y convertirse en glucosa 6-fosfato para por fin entrar a glucólisis. Esto siento que es mucho tema. Yo les sugiero que no se lo aprendan completo. A lo mucho apréndanse, pues les digo, cuántas glucosas estamos usando y ya, ¿ok? Yo no les recomendaría que se aprendan, pues sí, que se aprendan tanto. Sí, no, porque todas estas no se les van a preguntar. A lo mucho les pueden preguntar a qué vía pertenece la gilulosa. Me acuerdo que a mí me preguntaron eso en el DEPA. ¿A qué vía pertenece la gilulosa? A vía de las pentosas. Fin. Todo el resto del tema, siento que está más complicado que se lo aprendan y no se los van a preguntar. ¿Qué sí les pueden preguntar? El producto. Ya dijimos entonces que aquí utilizamos 3 glucosas y para el otro gliceraldehído utilizamos otras 3 glucosas. Por lo tanto, en total utilizamos 6 glucosas que se traducen en 6 ribosas. ¿Ok? Estas 6 ribosas, como le dimos 6 vueltas a la vía, entonces también repetimos todo esto 6 veces. También logramos tener 6 ribosas y como por cada vuelta había 2 NADPH, logramos 12 NADPH. ¿Sí se entiende por qué 12 NADPH? Lo puedo repetir, nada más díganme cómo vamos. ¿Sí podrías repetirlo? Sí, claro, claro, claro. Toda esta vía la repetimos 6 veces, ¿ok? La repetimos 6 veces porque para generar cada gliceraldehído 3-fosfato, nosotros necesitamos una ribulosa, otra ribulosa y otra ribulosa para lograr esta gilulosa. En total, aquí le dimos 3 vueltas. Y como nosotros necesitábamos 2 gliceraldehídos 3-fosfatos, entonces fueron 6 vueltas. Le dimos 6 vueltas a toda esta vía y por cada vía nosotros habíamos logrado 2 NADPHs. Entonces, si le dimos 6 vueltas y por cada vuelta logramos 2 NADPHs, entonces en total generamos 12 NADPHs. ¿Sí se entiende esto mejor? Sí, 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 ya la caché. Gracias. Ok, increíble. Entonces, en total logramos 2 NADPH por vuelta, que son 12 NADPH. Esto es lo más preguntable de esta parte de la vía. La verdad no es tan preguntable. Yo creo, les podría casi asegurar que de su final les van a preguntar una máximo 2 preguntas de vía de las pentosas. Sí es importante, pero son preguntas bien específicas las que les van a hacer. Ahora, ¿cómo se regula? Porque esto es importante. Y chance su pregunta sea de esto de regulación. La regulación más importante va a ser, obviamente, la de la enzima de regulación, que es glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Yo les dije hace rato que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se regula por su producto. Por su producto. Que en este caso el producto es NADPH, porque es como tal el producto de la vía. Este NADPH va a tener una función. Para generarlo necesitamos primero un NADP en su forma oxidada. Estaba en su forma oxidada y llegó a ser su forma reducida. Una vez que este NADPH se forma, entonces le va a donar este hidrógeno a un compuesto llamado glutatión, ¿ok? El glutatión va a ser un antioxidante. Para que el glutatión funcione, necesita de un hidrógeno. Ese hidrógeno se lo va a donar el NADPH. Entonces, aquí estaba el glutatión en su forma oxidada, sin su hidrógeno, y se va a mezclar con el NADPH para donarle este hidrógeno. La enzima que va a actuar aquí va a ser la glutatión reductasa. Es decir, la glutatión reductasa le va a quitar su hidrógeno y se lo va a pasar al glutatión para convertirlo en un glutatión reducido. El glutatión se vuelve un glutatión reducido y puede actuar como antioxidante. Este glutatión reducido, ya que actúa como antioxidante, entonces se va a ir con una molécula de agua
que si se acuerdan es una especie reactiva al oxígeno. El agua, cuando se encuentra en su forma como de agua oxigenada, se encuentra en forma de peróxido. Este peróxido es tóxico, entonces tenemos nosotros que eliminarlo. ¿Cómo vamos a eliminar este peróxido? Quitándole un hidrógeno y convirtiéndolo en moléculas de agua. Quien le va a quitar este hidrógeno va a ser el glutatión. Por lo tanto, el glutatión le va a decir, ok, te voy a quitar este hidrógeno para que dejes de ser tóxico y te voy a donar otro para que mejor seas una molécula de agua, seas dos moléculas de agua. Entonces, el glutatión, que aquí tenía su hidrógeno, va a liberar ese hidrógeno, se va a deshacer de él por medio de una enzima llamada glutatión peroxidasa y va a regresar a su forma oxidada. Una vez que regresa a su forma oxidada, entonces el peróxido se deshace y se convierte en moléculas de agua. Este proceso es un poquito complejo, es un poquito largo y yo les sugiero que sí se lo aprendan. ¿Qué es lo que se tienen que aprender? Traten de imaginárselo. Este NADP, que es el NADP en su forma oxidada, llega a la reacción y le donan un hidrógeno. Este hidrógeno lo vamos a utilizar para pasárselo al glutatión. Se lo pasamos al glutatión y entonces el glutatión, que estaba en su forma oxidada, pasa a su forma reducida, que es donde es útil. Sirve como antioxidante, que quiere decir que nos va a ayudar a eliminar las especies reactivas de oxígeno. Casualmente, aquí nos encontramos nosotros con el peróxido, que es una reacción reactiva al oxígeno. Este peróxido, para dejar de ser tóxico, necesita que le quiten este hidrógeno y le agreguen otro para entonces convertirse en moléculas de agua. ¿Quién le va a donar ese hidrógeno? Pues el glutatión que estaba reducido. Este glutatión se va a deshacer de su hidrógeno y entonces va a regresar a ser su forma oxidada. Va a ser su forma oxidada y entonces este peróxido va a dejar de ser tóxico porque se va a convertir en moléculas de agua, ¿ok? ¿Por qué nos importa entonces la regulación de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Nos importa porque el NADPH, como les puse aquí, nos sirve ante los radicales libres, nos sirve para deshacernos de las especies reactivas al oxígeno. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que querramos que repita? ¿Algo, lo que sea? Ah, bueno, nos falta. Eso, Dime, eso dijo dime. que era importante aprendérselo, ¿no? ¿Cómo? Esta última parte donde el NADP dona el hidrógeno para el glutatión y eso, sí es importante que nos lo aprendamos de esta parte de la vía. Sí, yo les sugiero que esta parte sí se la aprendan. Yo les digo que estas cuatro siempre, que es sustrato, producto, ubicación y regulación, ¿para qué sirven sus productos? ¿Qué obtenemos de cada parte? Es decir, de la fase oxidativa y de la fase no oxidativa. Y esta parte de la regulación. Eso es lo que yo creo que es más importante que se aprendan. Ok, gracias. Vale. Ok. Ahora, tenemos una patología aquí que también es preguntable. Esa patología es la disminución de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es decir, una disminución, una escasez de esta enzima. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos esta enzima? Si no tenemos glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entonces lo más importante es que no podemos sintetizar NADPH. Si no podemos sintetizar NADPH, entonces no podemos generar antioxidantes. Si no generamos antioxidantes, entonces se elevan las especies reactivas al oxígeno y tenemos problemas. ¿Qué es lo que puede pasar? Si no tenemos NADPH y entonces tenemos muchas especies reactivas al oxígeno, se forma algo llamado cuerpos de Heinz. Estos cuerpos de Heinz básicamente provocan hemólisis, provocan que nuestros eritrocitos, al tener muchas especies reactivas al oxígeno atacándolos, se destruyan y por lo tanto nos genera una anemia hemolítica, ¿ok? ¿Qué pasa? Si no tenemos glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no tenemos defensa ante radicales libres. Si tenemos muchos radicales libres, entonces estos radicales empiezan a atacar
a nuestros eritrocitos con oxígeno. Al atacar a nuestros eritrocitos, entonces se genera una anemia hemolítica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuándo puede aparecer esta deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Puede ser con algunas infecciones, algunos fármacos, por etanol y la más preguntable, que es esta. Hay algo en algunas poblaciones, cuando se ingieren muchas habas verdes, se provoca una patología que es el favismo. El favismo lo que hace es reducir la cantidad de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y entonces provocarnos todo esto. Si no me equivoco, esta todos los años se los ponen, no me acuerdo si en los DEPAS, en los finales o en el extra, pero ¿cuál es un factor de riesgo para desarrollar anemia hemolítica? La ingesta de habas verdes o el favismo, ¿ok? Ese es muy preguntable. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, no, ya estamos cansados. ¿Cómo se sienten? No, ninguna duda. Ok. Dani, Mariana, Vanessa, Selene, todos, ¿cómo están? ¿Todas cómo están? Todo bien, ninguna duda. Ok. Bueno, pues ya es bastante tarde. Yo pensé que íbamos a terminar mucho antes, pero los 3 temas que vimos, bueno, 4, quedaron súper claros. Sí, 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 la verdad es que sí. Sí, Ok. doctora. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que me digan cómo sintieron esto mejor. ¿Prefieren como las presentaciones y que tratemos de ver más temas posibles o así como con los apuntes ya hechos y que les explique temas específicos? ¿Qué les sirve más? Yo creo que con los apuntes y los temas específicos de cada bloque, a mí se me facilita más. Ok, las demás, ¿qué opinan? Quiero saber. Igualmente. Ok. Bueno, se los pregunto porque, pues para que nos dé tiempo de llegar al bloque 4, lo que yo les sugiero es que mañana tengamos 2 sesiones y entonces veamos los temas específicos de bloque 3 y también veamos los de bloque 4 y entonces pues ya tengan un repasito al menos de algunos temas de todos los bloques, si están de acuerdo. Igual ahorita les mando una encuesta, pero pues siento que esa sería la mejor opción para avanzar lo más que podamos. Entonces, si están de acuerdo, si ya no hay más dudas, eso fue todo. ¿Está bien? Eso fue todo por hoy. Gracias, doctora. Que tenga bonita noche. Ay, Muchísimas descansen. gracias por